Bueno, buenas noches con todos. Les voy a silenciar y empezamos. ¿Se ve? ¿Sí? ¿Se ve lo que estoy compartiendo? Sí se ve, Magister. Ya, vamos a empezar. Bueno, esta noche vamos a dar la clase acerca de diabetes mellitus. ¿Ya? Empezaremos. Empezaremos con el concepto que nos dice que es un grupo de trastornos metabólicos que afecta a diferentes órganos y tejidos. Esta enfermedad es crónica, se caracteriza por un aumento de los niveles de glucosa en la sangre, la hiperglicemia y en la orina, el hipergluconuria. La diabetes mellitus es un trastorno endocrino metabólico crónico que afecta la función de todos los órganos y sistemas del cuerpo. También es una enfermedad metabólica que se caracteriza por elevado nivel de glucosa en la sangre, ¿no? La hiperglucemia crónica se acompaña de modificaciones de metabolismo de carbohidratos, lípidos y proteínas, ¿no? Y como sabemos muy bien, hay dos tipos de diabetes. La diabetes de tipo 1 y diabetes de tipo 2. Diabetes de tipo 2 es la alteración absoluta o relativa de las secreciones de insulina. Y diabetes de tipo 1 viene a ser la deficiencia absoluta de la insulina. Acá tenemos un cuadro, según investigaciones hechos, ¿no? Comparativos que tenemos en el año 2017. Vemos el cuadro que nos demuestra que el mayor porcentaje del sexo femenino es afectado por la diabetes y en un porcentaje menor que es el varón. Igual nos demuestra en la gráfica en el 2018, ¿no? Ahí vemos las barras que un mayor porcentaje afectado con esta enfermedad, que son las mujeres y los varones en menor cantidad. Y por último tenemos en el 2019, que en el primer trimestre también vemos que el mayor porcentaje que es afectado con esta enfermedad son mujeres. Bueno, ahora veremos la clasificación. Según la clasificación que nos hace la OMS, nos clasifica que la diabetes mellitus es de tipo 1, diabetes mellitus de tipo 2 y diabetes gestacional, ¿no? Hay que recordar muy bien esta diferencia, ¿no? Pero también la Asociación Americana de Diabetes en 1997, según el comité, lo clasifica en diabetes mellitus de tipo 1, diabetes mellitus tipo 2, diabetes gestacional y otro tipo de diabetes. Entonces acá tenemos dos clasificaciones, ¿no? ¿Qué nos dice? Cuando hablamos de diabetes mellitus de tipo 1, hablamos de una destrucción de células beta de páncreas que lleva a una deficiencia
total de secreciones de insulina, ¿no? Que es autoinmune, más común en niños y adolescentes. Y las idiopáticas es más rara, afectando a individuos de origen africano y asiático. Y la diabetes de tipo 2, hay una resistencia a la insulina, una relativa deficiencia a esta hormona. En la etiología es desconocida, constituye el 90% de los pacientes diabéticos, ¿no? Padecen de tipo 2. El riesgo en individuos adultos, que es con índice de masa corporal mayor a 30, es 5 veces más superior que cuando este índice es menor a 25. ¿Qué nos dice de la diabetes mellitus gestacional, no? Disminuye la sensibilidad a la insulina, que es un factor de riesgo, el embarazo después de los 35 años, a todo esto la obesidad y haber tenido un hijo previo con un peso superior a 4 kilos. Acuérdense bien. ¿Cuáles son los factores de riesgo para una paciente gestante que pueda hacer diabetes, ¿no? La detección precoz se realiza mediante la prueba de O'Sullivan, que viene a ser entre las 24 y 28 semanas de gestación, ¿no? Cuando un paciente gestante llega a un consultorio y de pronto empieza a ganar mucho de peso, ¿no? Entonces el ginecólogo ya va haciendo también su historial, como ustedes saben, ¿no? Mediante la entrevista, ¿no? Va a detectar de pronto que tiene eh, familiares que tienen antecedente de diabetes, de repente el primer hijo o el segundo hijo ha tenido más de 4 kilos. Todo esto va a ser que es un condicionante, como estamos viendo, ¿no? Un condicionante para que esta paciente pueda sufrir esta diabetes. Y de pronto, también en una paciente que está gestando, en sus controles van viendo cuánto en cada control va subiendo de peso. Y de pronto esta paciente está subiendo muy acelerado en peso, entonces eso quiere decir que hay algo, ¿no es cierto? Está pasando algo. Entonces también ellos por esta razón, van a pedirle la prueba. Otros tipos de diabetes, defectos genéticos de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, o puede ser enfermedades del páncreas, exocrino, endocrinopatías, o por fármacos o sustancias químicas, ¿no? Infecciones, otros síndromes genéticos. Mira cuántos factores que pueden condicionar que haya diabetes. Acá tenemos otro gráfico que nos demuestra, ¿no? Según casos registrados en el sistema de vigilancia en el primer trimestre del 2019, ¿no? Según esta gráfica tenemos diabetes mellitus de tipo 1, un porcentaje mínimo se puede decir, al igual que diabetes mellitus de tipo 2, pero el diabetes mellitus de tipo 2 se ve en un porcentaje enorme, ¿no? Como ven el cuadro, el pastel se ve todo. Y en mínimo porcentaje, que es diabetes gestacional. Entonces, esto ya nos abre un panorama, ¿no? Que tanto está siendo afectado la población
y con qué tipo de diabetes mellitus siempre sufre, ¿no? Entonces, hay que, como para prevenir, ¿no? Ahora que vamos a hacer un pequeño resumen, ya uno también tiene que hacer las prevenciones en casa, porque esta enfermedad es prevenible. Entonces tenemos la etiología, ¿no? De diabetes mellitus de tipo 1, que es autoinmune, como habíamos dicho, es idiopática, y el de tipo 2 y otros tipos específicos de diabetes, que tiene defectos genéticos de la función de la célula beta, defectos genéticos en la acción de la insulina, enfermedades de páncreas, exocrino, endocrinopatías, la inducción por drogas, por fármacos, las infecciones recurrentes que puede haber y formas raras de diabetes, ¿no? Mediados por procesos inmunes, otros síndromes genéticos ocasionalmente asociados con diabetes. Y por último, la diabetes gestacional. Acá vamos a describir más detalladamente lo que es diabetes mellitus de tipo 1, ¿no? Que es ausencia de producción de insulina en el páncreas debido a la destrucción del autoinmune y de la célula beta. En el diabetes mellitus de tipo 1, antes también conocido como diabetes juvenil o el insulino dependiente o dependiente de la insulina, el paciente no produce ya insulina debido a una destrucción, ¿no? de estas células beta que se producen en el páncreas, lo que puede desencadenar en una exposición ambiental, ¿no? En el individuo. Esto, al ver que ha sido afectado, ¿no? El paciente a tal extremo, a veces es muy silencioso, como ya vamos viendo, hay enfermedades muy silenciosas que ha empezado desde muy niño o desde muy joven, ¿no? Y recién lo detectan cuando ya es adulto, ¿no? Que esto ha tenido que pasar por bastantes años, si es que no lo detectan a temprana edad. La diabetes mellitus de tipo 1 aparece durante la infancia, como hemos dicho, durante la adolescencia, ¿no? Y con mayor frecuencia antes de los 30 años. Ya ocasionalmente aparece cuando ya son adultos. Y la diabetes mellitus de tipo 2, acá hay un error, es de tipo 2. Hay una resistencia a la insulina, ¿no? Es la diabetes mellitus de tipo 2, antes conocido como del adulto o el dependiente de la insulina, ¿no? La secreción de la insulina es inadecuado. Todavía hay secreciones, ¿no? Hay insulina, hay producción de insulina, pero no es lo suficiente, es inadecuado, por lo que el paciente a veces ha desarrollado resistencia a la insulina. Entonces, en ellos como que todavía se puede controlar, ¿no? Puede haber un mayor control. Con ellos muchas veces hay que tener bastante cuidado en su alimentación, en su tratamiento, ¿no? Siempre un paciente que sufre de esta enfermedad en su casa tiene que ver, adiestrarlo, ¿no? Enseñarle para que este paciente ya sea, se tome él mismo o ella misma, o de lo contrario haya alguien quien le tome la prueba, ¿no? Y también controlarle, en especial su alimentación. Mucho tiene que ver la alimentación para que los niveles de la insulina puedan estar pues en niveles adecuados y no altos. Muchas veces, dice, al principio de la enfermedad se encuentran los niveles muy altos, ¿no? Y según que va controlando, va a disminuir. De lo contrario, pues va a ir
avanzando y va a pasar a la fase 1. En general, la enfermedad aparece en adultos y es más frecuente a medida que avanza la edad. Diabetes de tipo 2, ¿no? Es distinto. Hasta 1/3 de los adultos, dice, mayores de 65 años de edad tienen tolerancia alterada a la glucosa. En los adultos mayores, los niveles de glucosa alcanzan niveles más altos, ¿no? Y esto a veces tiene que ser muy rápido controlado. Como les decía, tenemos que ver bastante en la alimentación. Los pacientes que sufren de esta enfermedad, su alimentación tiene que ser muy bajo en carbohidratos, ¿no? Lo cual hacen que se eleven el nivel de glucosa. En cuanto a lo que son las glucosas, ¿no? Es decir, en la alimentación en cuanto a lo que es azúcar, para ellos está prohibido. Hasta las frutas, ¿no? Hay ciertas frutas que tienen que ingerir y hay ciertas frutas que para ellos es prohibido. Todas las frutas que son dulces es prohibido para ellos. Parece mentira. Hay que controlar eso, ¿no? A veces la paciente dice, no, pero yo no estoy consumiendo azúcar, me estoy controlando, pero sin embargo, cuando usted le pregunta, ¿y qué frutas consume? ¿Qué le va a decir? Las frutas más dulces, ¿no? Porque a los pacientes que sufren de diabetes siempre les gusta el dulce. Bueno, y acá lo que nos está mostrando es cómo va a administrar, ¿no? Cómo va a administrar la insulina. Acá tenemos la diabetes mellitus gestacional. Se presenta durante la gestación en un porcentaje del 14%, ¿no? De todos los pacientes. Van a debutar entre las 24 y 28 semanas de gestación. Como ya les decía, ya el médico es especialista, se da cuenta, ¿no? Que la paciente está subiendo muy acelerado de peso, tanto también el producto, ¿no? El cual le va a llamar la atención, pues, ¿no? Para que empiece a tomar medidas y hacer las pruebas correspondientes. El embarazo constituye un esfuerzo metabólico en el cuerpo de la madre, ya que el bebé utiliza sus órganos para obtener alimentos, energía, oxígeno y eliminar sus desechos, ¿no? No se conoce una causa específica de este tipo de enfermedad, pero se cree que las hormonas del embarazo reducen la capacidad que tiene el cuerpo de utilizar y responder a la acción de la insulina. Muchas veces, esta mamita, como dice, ¿no? Debuta con el embarazo, ¿no? Pero después, más adelante, se controla y como que no avanza eso, ¿no? Como que no avanza eso. Y sabemos muy bien cuando una mamita que tiene diabetes o ha hecho diabetes gestacional, hay que tener bastante cuidado con el bebé que van a nacer o con el bebé que nacido. También al bebé hay que hacerle un control seriado de la glucosa, ¿no? Al nacimiento, a la hora, a las 2 horas. ¿Qué pasa con el bebé que es producto de una mamá que tiene diabetes? ¿Qué cosa pasa? Pasa que va a ser al igual que la mamá, en vez de subir, va a bajar. En ellos, por ejemplo, la glucosa mínimo es 40.
Sin embargo, este bebé de pronto va a ser 20, va a ser 30. Entonces, el médico también, el neonatólogo, tiene que accionar enseguida. Es bien tedioso tratar estos bebés. Por eso tenemos que estar preparados. Por eso tenemos que tener los conocimientos, ¿no? Por lo menos los conocimientos para estar al pendiente y decir, ¿y qué vamos a hacer con este bebé? Ni bien nace, terminamos de atender al bebé, de vestir, enseguida se le tiene que dar leche. Si es un parto normal, inmediatamente empezar la lactancia. Y si es parto por cesárea, si hay un banco de leche, utilizamos esa leche. Y de lo contrario, una fórmula, ¿no? Que eso ya está normado ya según institución. Bueno, otro tipo de diabetes, ¿no? Las otras causas de diabetes mellitus responsables de una pequeña proporción de casos son los defectos genéticos, ¿no? Que incluyen la función de la célula beta, las acciones de la insulina y las enfermedades pancreáticas, como fibrosis quística, ¿no? Pancreatitis, las endocrinopatías como síndrome de Cushing, la acromegalia y la diabetes por fármaco, ¿no? Farmacológicos, sobre todo debido a los glucocorticoides. Beta bloqueantes o los inhibidores de la proteasa y dosis terapéutica de niacina. También este cuadro lo saqué de una investigación, ¿no? De los monitoreos que realizan a este tipo de pacientes en una investigación, donde este cuadro demuestran, por ejemplo, para este lado, el grupo etario. Acá tenemos qué tipo de diabetes, ¿no? Diabetes tipo 1, tipo 2, diabetes gestacional y otro tipo de diabetes. Entonces vemos en pacientes menores de 19 años, de un total de 35, 17 sufren de diabetes de tipo 1 y 17 de diabetes de tipo 2, 1 de diabetes gestacional. Acá tenemos un grupo etario entre 20 a 44 años de una población de 954. 39 sufren de diabetes de tipo 1. 856 de diabetes de tipo 2, 59 de diabetes gestacional. Así tenemos en el grupo etario de 45 años a 64 años de una población de 3.570, 65 personas sufren de diabetes de tipo 1. 3.495 de diabetes de tipo 2 y 3 de diabetes gestacional, 4 otro tipo de diabetes. Y para el grupo etario mayor o igual de 65 años, en una población de 2.587, 26 sufren de diabetes de tipo 1, 2.551 de diabetes de tipo 2 y 2 de diabetes gestacional, 8 de otro tipo de diabetes. Ya como ustedes comprenderán, esto es el pastel que anteriormente les demostré, ¿no? Donde nos demuestra que el gran porcentaje está en las personas que sufren en su gran mayoría diabetes de tipo 2. Acá tenemos la etiología, ¿no? Existen muchos factores de riesgo para diabetes de tipo 2. Uno
es la edad, ¿no? Mayormente coge a los mayores de 45 años. Que haya tenido un progenitor o hermano con diabetes. Diabetes gestacional o parto de un bebé con un peso mayor de 4 kilos. Que tenga cardiopatía o nivel alto de colesterol en sangre. No hacer suficiente ejercicio. Que sean obesos. Poliquistosis ovárica, que es en mujeres. Deterioro previo de la tolerancia a la glucosa. Entonces ellos son candidatos que pueden sufrir diabetes. Estas manifestaciones clínicas se deben a las alteraciones metabólicas que ocasionan la falta de insulina, ¿no? Es como si las células estuvieran en situación de ayuno, aún presentándose hiperglucemia, ¿no? Estas alteraciones son fundamentales. Disminución de la glucosa celular y aumento de su producción, alcanzándose niveles de hasta, imagínate, 1.200 miligramos por decilitro. También hay una movilización de la grasa, ¿no? Pérdida de proteínas corporales, especialmente los músculos, ¿no? Que se manifiestan en eso. ¿Qué más? Algo característico que les voy a decir y algo que ustedes también quizás ya lo saben. En cuanto a la sintomatología, que siempre dicen, ¿no? Hay que ver las 4 P's. Dentro de las 4 P está la poliuria, polidipsia y la polifagia. Perdón, y pérdida de peso, ¿no? Que son los 4. Hay mucha fatiga, hay mucho cansancio, hay cambio en la agudeza visual, ¿no? También hay, por ejemplo, mayormente en las mujeres hay vaginitis, en los varones balanitis, hay aparición de glucosa en la orina, ¿no? Que muchas veces es característico. El sabor es dulce de la orina, ¿no? Ausencia de la menstruación en las mujeres, aparición de la impotencia en los hombres, hay dolor abdominal, hay hormigueos o adormecimiento de manos, pies, la piel es muy seca, hay úlceras o heridas, ¿no? Que son muy difíciles de cicatrizar o tienen una cicatrización muy lenta, hay debilidad, hay irritabilidad, hay cambios de ánimo, hay náuseas, vómitos, alientos con olor a manzana podrida. Eso es característico. Cuando un paciente le dice muchas veces, ¿por qué tengo estas dolencias? Ya ustedes más o menos ya van diagnosticando, ¿no? Diagnóstico. En cuanto al diagnóstico, siempre tiene que ser, pues, aparte de ver la parte de anamnesis, ¿no? La historia clínica, la entrevista. Algo clásico que tiene que ser la glucemia, ¿no? Que mayormente tiene que ser mayor de 200 para hablar de diabetes. En cualquier momento del día. Una glicemia basal, es decir, en ayuno, puede ser 125 miligramos por decilitros. Una glucemia postprandial de 2 horas, ¿no? Mayor a 200 miligramos por decilitros tras la alimentación o la administración de 75 gramos de glucosa. Los individuos asintomáticos, los que no tienen síntomas, considerar realizar prueba en individuos mayores de 45 años y con un índice de masa corporal mayor a 25. Y esto
esta prueba siempre hay que repetirlo cada 3 años, ¿no? Considerar prueba en individuos menores de 45 años con índice de masa corporal mayor de 25 y más algún factor de riesgo. El tratamiento, el plan apropiado de control de dieta y peso. Como al inicio les decía, muchas veces tiene que ver bastante la dieta, ¿no? Y hacer actividad física. Aparte, si ya necesita medicación, ¿no? Que tiene que usar la insulina o el hipoglucemiantes orales que está indicando el médico. Acá tenemos un cuadrito cuando hablamos de tipo de insulina y tiempo de acción. Hablamos acá en la paralela tenemos el tipo de insulinas, que es el ultra rápido, dice, ¿no? Que tiene en sus inicios, que va a ser menor de 0.25, tiene una acción máxima de 0.5 a 1.5, acción efectiva de 3 a 4, ¿no? Duración máxima de 4 a 6. La rápida, ¿no? Que es la regular, la soluble, de 0.5 a 1, ¿no? En su inicio. Acción máxima de 2 a 3. Acción efectiva de 3 a 6. Duración máxima de 6 a 8. El intermedio, que tenemos NPH o la lenta, en un inicio de 2 a 4, acción máxima de 6 a 10, acción efectiva de 10 a 16, duración máxima de 14 a 18. Y tenemos la prolongada, ¿no? De 6 a 10, ¿no? La acción máxima de 10 a 16, la acción efectiva de 18 a 20 y la duración máxima de 20 a 24. Acá nos dice también, lo bien importante traer esta lámina donde nos dicen de cada 6 segundos una persona muere por complicaciones relacionadas con la diabetes. ¿Por qué? Porque la diabetes incrementa significativamente el riesgo. ¿A qué? Sabemos al corazón, ¿no? Con las cardiopatías. También al cerebro. Sabemos que afecta bastante la visión, como dijeron uno de los síntomas que empezaba con la pérdida de visión, había una visión borrosa, ¿no? Hay mucha retinopatía. También afecta a los riñones, ¿no? Muchos pacientes diabéticos terminan dializándose. Y por último, sufre también, si se hace una herida, sabemos muy bien, esto no mejora y terminan en amputación, ¿no? ¿Cuánto nos afecta la diabetes? Entonces hay que tomar conciencia, prevención en nuestros familiares, a las personas mayores, nosotros mismos. Mucho nos gusta tomar gaseosa, ¿verdad? No, yo pienso que tiene que ser muy esporádico, muy ocasionalmente. Y si mejor lo retira dentro de sus bebidas favoritos, sería excelente. Complicaciones agudas y crónicas. Dentro de las agudas tenemos cetoacidosis diabética, estado de hiperosmolaridad
no cetósica, que ahorita lo vamos a ver. Dentro de las crónicas tenemos el macrovasculares, que es el coronapatías, cardiopatías isquémicas, tenemos el accidente cerebrovascular, la enfermedad vascular periférica. Mira cuánto nos afecta esta enfermedad, ¿no? En las microvasculares tenemos la retinopatía diabética, nefropatía diabética, la neuropatía diabética. Y en las misceláneas tenemos la disfunción eréctil y pie diabético. Mira todas las enfermedades que tenemos como consecuencia de la diabetes. Entonces, si esta enfermedad es prevenible, vamos a prevenir. Y si ya lo tiene, también debemos de tratar y darle calidad de vida. Entonces, ahora hablaremos acerca de cetoacidosis diabética. Acá, como nuestra lámina nos demuestra, ¿no? Son los síntomas que van a presentar nuestros pacientes, que es característico de cetoacidosis. Dentro de las definiciones tenemos que es una complicación de la diabetes que se presenta cuando el cuerpo no puede usar el azúcar, es decir, la glucosa, como fuente de energía debido a que esto no tiene o tiene insuficiente insulina y en lugar de esto utiliza la grasa, ¿no? Ya no utiliza la glucosa porque no encuentra, entonces empieza a utilizar la grasa. Los subproductos del metabolismo de la grasa, llamadas cetonas, se acumulan en el cuerpo. A medida que la grasa se descompone, los ácidos llamados cetonas se acumulan en la sangre y la orina en niveles altos, ¿no? Las cetonas son tóxicas. Esto afecta. Un momentito, me disculpan. 5. Ya. Vamos. Disculpen, era la batería. Acá hicimos la definición, ¿no? De lo que es cetoacidosis. Acá, como la gráfica demuestra, pues el paciente va a ser bien afectado. Los síntomas, va a tener algunos síntomas de la diabetes, ¿no? Que son los 4P. También se le va a añadir el malestar general, la cefalea, la debilidad, astenia, ¿no? Deshidratación, inapetencia, dolor de estómago, va a haber náusea, va a haber vómito, olor a frutado de aliento, dificultad para respirar, va a tener la boca seca y un decaimiento general. Acá nos se muestra las manifestaciones que tenemos. Va a tener náusea, distensión abdominal y por último, ilion paralítico. Wow, no puedo. Porque ya. También va a tener alteración de la conciencia, va a haber mucha somnolencia, va a haber letargo, estupor, hasta llegar a coma, ¿no? Así como nos está manifestando poco a poco hasta llega a ser coma. Va a tener una respiración de Kussmaul, va a tener vómito,
poliuria y se va a deshidratar. Va a tener un aliento a olor de manzana, como decíamos, va a tener un dolor abdominal pero difuso, va a tener sequedad mucosa, ¿no? Va a estar deshidratado, va a tener hipovolemia, taquicardia e hipotensión, ¿no? Acá tenemos que, y por último, está deshidratado. Ya, el diagnóstico, ya sabemos, mediante la entrevista, la revisión de la historia clínica, de pronto el paciente llega en estado de coma, pero hay alguien que lo lleva, ¿no? Alguien que va a dar algún informe para el manejo, pero de hecho en una emergencia cuando llega un paciente en estado de sopor, en estado de coma, lo primero que hacen es sacarle una glucosa, ¿no? Ahora como ustedes saben, los que trabajan en emergencia cómo actúan, ¿no? No solo va uno a controlarle, sino uno ya le está sacando la prueba de glucosa, la otra ya le va canalizando, la otra le va controlando la presión, ¿verdad? Así se actúa en emergencia, ¿no es cierto? Y si llega en paro, ya otros van haciendo reanimación. El trabajo en equipo que se realiza en emergencia, ¿no? Siempre, siempre para el diagnóstico, ¿no? Va a ser la clasificación que es la triada, la hiperglicemia, la cetosis y acidosis, ¿no? Va a tener una glicemia mayor de 250. Muchas veces, no sé si a cuántos de ustedes les ha resultado cuando uno le toma prueba de glucosa, de pronto sale high, ¿no? Te está saludando. High, pero high, ¿qué significa? High significa un valor muy alto, más de 800. Entonces, ¿qué se hace inmediatamente? Porque con la glucosa rápida que se realiza, cuando te sale high, tú no sabes cuánto es el valor. Y lo que nosotros queremos saber es un valor. Inmediatamente se manda la prueba a laboratorio central, ¿no? Para que pueda cuantificar, para que nos pueda enviar el cuantificado. Y eso va a ser nuestro parámetro para el manejo sucesivo. El bicarbonato sérico va a ser menor de 10 milimoles por litro y el pH arterial oscila entre 6.8 a 7.3. Las características bioquímicas de cetoacidosis siempre va a ser la hiperglucemia, generalmente superior a 300, 250, 300. La cetomia va a estar mayor de 3 milimoles. La acidosis metabólica con un pH de 7.25, ¿no? O bien el bicarbonato mayor de 15 miliequivalentes por litro y una deshidratación de grado variable, ¿no? También el potasio, inicialmente los niveles de potasio son normales o altos a pesar de un considerable déficit de contenido corporal de potasio, ¿no? El sodio se encuentra bajo debido al efecto de la dilucional de la hiperglicemia. El hemograma se observa leucocitosis. En la radiografía es importante para descartar infección respiratoria y el tamaño del corazón, ¿no? Entre otros, como dice que también afecta. Y de pronto realizarle un TAC cerebral se debe ordenar en presencia
de coma, ¿no? Para un mayor manejo o ante una sospecha de edema. También el electrocardiograma es importante para el monitoreo, ¿no?, de los niveles sanguíneos de potasio. El tratamiento, ¿no?, de la cetoacidosis diabética, los principales objetivos de tratamiento son la rehidratación del paciente. Imagínate que encuentres este tipo de paciente, muchas veces característico. Entonces, ya con tanto tiempo el manejo de pacientes, ya uno simplemente hace los análisis para confirmar. Mientras tanto, ya has instalado una vía a chorro. ¿Por qué? Porque el paciente está con una deshidratación. Normalizar el equilibrio electrolítico y ácido base de sangre, corregir las alteraciones metabólicas con la administración de la insulina. Sabemos que ya hemos visto que hay insulinas de acción rápida, ¿no? No es tanto de inmediato, pero es rápido, o lo contrario, hacerle el reto, ¿no? Tratar las causas desencadenantes, en este caso, ¿no? De pronto también este paciente llega en estado de coma y necesite un ventilador mecánico y tiene que pasar inmediatamente a la UCI después de haber sido valorado. Como complicaciones tenemos el edema cerebral. Persiste el deterioro de nivel de conciencia a pesar de la mejoría en los parámetros metabólicos, ¿no? Como les decía, muchas veces va a pasar a la UCI, hacer un manejo más estricto, ¿no? La causa es controvertida, puede ser secundaria, un deceso rápido de la glucemia y el desequilibrio osmótico causado por el uso rápido y precoz de las soluciones isotónicas, ¿no? De pronto está deshidratado y le hemos puesto a chorro y esto a chorro no hemos controlado tan rápidamente, entonces también tiene consecuencias, ¿no? El diagnóstico, para diagnosticar también hacerle el TAC, ¿no? Craneal, para ver qué es lo que está pasando, para de pronto, como acá dice, hay estrechamiento del sistema ventricular. Enseguida, si hay edema, saben el medicamento de elección, es el manitol. De pronto puede presentar arritmias causadas por alteraciones de electrolitos y acidosis. Esto tiene que ser monitorizados con los niveles séricos de calcio, magnesio, potasio, todos los electrolitos, ¿no? Para un paciente ¿Ya te desocupaste delicado todavía? se pide ¿Ya te todos los desocupaste? electrolitos. Por favor, pueden silenciar su audio. También dentro de las complicaciones tenemos el shock secundario a hipovolemia severa, infecciones o difusión no cardíaca. Monitorizar con un catéter en arteria pulmonar si no se corrige con fluidoterapia. Mayormente ya esto pasa en la UCI o en shock. De shock trauma pasa a UCI. De una hiperglicemia también se puede ir a una hipoglicemia, ¿no? Es una de las complicaciones. También puede haber un IMA, un ACV, una isquemia periférica, puede haber también una pancreatitis aguda o acidosis láctica. Son complicaciones que puede presentarse. Ahora vamos a hablar un poquito de coma hiperosmolar. Vamos a ver la definición. Se define este síndrome en presencia de alteraciones del sensorio acompañados de hiperglucemia
que es mayor de 600 miligramos por decilitros, ¿no? Hiperosmolaridad plasmática, que es mayor de 320 moles, en ausencia o escasa presencia de cuerpos cetónicos, ¿no? Por deficiencia absoluta o relativa de la insulina o elevación de hormonas contrarreguladoras como el glucagón, ¿no? Las cetocolaminas, el cortisol y las hormonas de crecimiento. Bueno, tenemos como trastorno metabólico grave que cursa con una glucemia mayor de 600, de 500 miligramos, una osmolaridad plasmática de 330 moles, ausencia de cetoamia, un pH arterial de 7.3, un bicarbonato sérico mayor de 20 miliequivalentes, un trastorno, hay presencia de trastornos mentales, hay ausencia de cetonuria. La etiología va a ser en mayores de 50 años, mayor frecuencia en diabetes tipo 2, puede verse en diabetes de tipo 1 y es raro en infantes, ¿no? El 30% se desconoce, ¿no? El 40% asociado a infección, el 40% también asociado a diuréticos, el 40% semi-abandonados o con demencia, de 10 a 40% de mortalidad, ¿no? Trae mortalidad. Relación directa con hipernatremia o hiperosmolaridad. El cuadro clínico. ¿Me escucha? Está al revés, está al revés. Oh, todo el rato. Sí. ¿Me escucha? Sí. Santo Dios, yo decía, nadie me escucha. Sí me escucha. Sí, le escuchamos. ¿Sí? ¿Han estado escuchando? Sí. Yo creo que voy terminando y nadie me ha escuchado bonito dando la clase. Ya, bueno. No se preocupe, mi sí se escuchó. Ay, cualquier cosa cuando ustedes no escuchan, por favor, me dicen no se escucha o esto pasa, ¿ya? Sí, bueno, estábamos en el cuadro clínico, ¿no? En este cuadro clínico hay una deshidratación severa, hay una hipotermia o también puede ser hipertermia, ¿ya? Hay un estupor o coma, hay signos neurológicos focales, la hemiparesia o la hemiplegia, puede haber convulsión, respiración con estertores, hipotensión y por último entra en shock. Algo les quiero decir, cuando ya sea las 8 ustedes me interrumpen, ¿verdad? Yo voy a seguir. Bueno, en cuanto al diagnóstico, tenemos la glicemia muy elevada, con valores por encima de 600. Hay una osmolaridad por encima de 320 milimoles, ¿no? Llega hasta 350. El paciente cae en coma. Hay una grama sódico, ¿no? Mayor de 140 miliequivalentes por litro. Hay un potasio bajo o variable. Hay una gasometría normal o compatible también con acidosis metabólica, pero el pH está por encima de 7.3 en general, ¿no?
En el hemograma llama la atención la hemoconcentración con valores elevados de hematocrito por encima del 50% que puede llegar hasta 90%. En el leucograma se evidencia leucocitosis con desviación a la izquierda propia de la infección bacteriana, ¿no? Urea y creatinina puede estar elevado. En ocasiones resulta de utilidad la dosificación de CPK y de mioglobina en sangre. El tratamiento. Lo primero que hay que corregir es el déficit de líquido para restablecer la circulación, ¿no? Que hay que administrar fluidos, ¿no? Ahí hay un déficit de fluidos, ¿no? Imagínense, según refiere la literatura, de 7 a 10 litros. Pero eso no va a ser pues así de porrazo, ¿no? Por eso hay que tener bastante cuidado con el manejo de los fluidos, ¿no? Hay que tener bastante cuidado. Al inicio quizás a chorro, pero después vamos regulando. No nos podemos descuidar de este tipo de pacientes. Ya vieron cómo se complican. Debe reponerse el 25% de 2 a 3 primeras horas y el 50% en las primeras 8 horas. ¿Vieron este manejo cómo se hace? Pero también puede variar según las guías, ¿no? De atención de cada hospital, de cada clínica, ¿verdad? Cada institución tiene su guía, que antes llamábamos protocolo. Entonces, ellos, ahí está normado, ¿no? ¿Cómo se repone estos, cómo se corrige cuando hay una deshidratación por EDA, cuando hay una deshidratación por, en estos casos, por diabetes, ¿no? Cetoacidosis. Entonces hay que tener bastante cuidado eso y cumplir como está normado. La velocidad, dice, del litro va en 30 minutos. El segundo litro en 60 minutos. Y después 500, ¿no? Hasta llegar hasta la hora, ¿no? Hasta llegar el balance. Enseguida, el balance, si bien sabemos, lo podemos hacer a la hora, lo podemos hacer, perdón, claro, a la hora lo podemos hacer, a las 2 horas, 3 horas, 6 horas. ¿Quién hace eso? En la UCI, ¿verdad? En cambio, en las hospitalizaciones, según la complejidad, hacemos de 6 horas, de 12 horas y 24 horas. Pero en una UCI no. Para que vayan corrigiendo, ¿no? Corrigiendo y modificando la fluidoterapia. Van realizando. ¿Por qué? Porque muchas veces se hace cargo, una enfermera solo se hace cargo de 2. A lo menos en MINSA se hace cargo de 2 pacientes. Y en la parte privada me imagino que se hace cargo solo de 1. Entonces puede trabajar con ese paciente muy tranquilamente y darle todas las atenciones. Como segundo tenemos suplir déficit de insulina, administrando en infusión continua, ¿no? Se administra 10 unidades de insulina R en bolo inicialmente y se mantendrá una infusión a razón de 0.1 unidad, ¿no? Por kilo por hora. El bolo inicial puede repetirse si no se logra un deceso de la cifra de la glucosa, ¿no? En una hora superior entre 50 a 10 miligramos por decilitro.
Esto mayormente es un manejo del médico, ¿no? Pero nosotros también, ya que tenemos el manejo de los medicamentos, tenemos que estar al pendiente. Siempre hay que tener bastante cuidado en manejo de la insulina. Muchas veces, imagínate una enfermera que es su primer día en medicina o en emergencia, ¿no? Donde manejan bastante estos casos. El médico le dice, administrale 10 unidades, ¿no? Entonces va de pronto, no, qué sé yo, siempre puede pasar a inconvenientes. A pesar que hay 2 personas, no pregunta, va, administra. Uno, son 2 cosas. O lo administra mucho o lo administra insuficiente, ¿no? 10 unidades, no calcula, piensa que de pronto le da un centímetro completo, ¿no? Porque las jeringas que son para administrar insulina son especiales, ¿sí? Son tuberculina, ¿no? Así como está en la gráfica, pero desde acá no puedo visualizar si es para insulina. El tratamiento de disturbio electrolítico también tiene que estar muy, muy controlado, ¿no? Según el resultado, tiene que estar monitorizado y volver a controlar para poder corregir, ¿no? Vigilancia estrecha del enfermero, siempre al pendiente, tiene que estar en todo, como ya vimos, hasta convulsionan, no hay complicaciones. Y por último, buscar y tratar las causas de la descompensación. Las complicaciones. Hipoglicemia, ¿no? Tratamiento con dosis altas de insulina, como les decía, ¿no? Se va al otro extremo. Daño neurológico severo, ¿no? La hipoglicemia, hay edema cerebral, hay la hemólisis intravascular por la utilización de soluciones hipotónicas, intoxicación hídrica por la administración de grandes cantidades de líquidos. Entonces hay que tener bastante cuidado. Ahora vamos a ver la hipoglicemia, ¿no? A ver, ¿qué dice la definición de hiperglucemia? Es una concentración de glucosa en la sangre anormalmente bajo, ¿no? Inferior de 50 a 60 miligramos por mililitros. Se suele denominar shock insulínico por la frecuencia con que se presenta en pacientes con diabetes mellitus en tratamiento con insulina, ¿no? Que lo estás mejorando, está bajando y de pronto se va ya al otro extremo. Se asocia con alteraciones o pérdida de conocimiento. La etiología es el estado de hiperinsulinismo, la administración exógena de insulina, la hipoglucemia inducida por etanol, ¿no? Puede ocurrir tras la ingesta de alcohol en pacientes sanos o alcohólicos crónicos. También puede ser la hipoglucemia inducida por droga. Incluye la sulfanilurias, quininas, propanolol, ¿no? Que haya ingerido este paciente, estos. Entonces, lo cual hace que produzca esta patología. La etiología, la disfunción orgánica, ¿no? La enfermedad hepática, está incluida cirrosis hepática, insuficiencia hepática, que es fulminante, congestión hepática severa, secundaria o fracaso cardíaco congestivo,
hígado graso del embarazo y enfermedad infiltrativa hepática. Dentro de la enfermedad renal, ¿no? Tenemos la insuficiencia renal crónica, cuando se asocia a enfermedad hepática, falla cardíaca congestiva, por último, sepsis. Y como sepsis tenemos sepsis por gram negativos, colangitis, abscesos hepáticos, insuficiencia adrenal y tratamiento con pantamina. Tenemos la nutrición parenteral total y tratamiento insulínico para la hipercalemia, grandes quemados junto a sepsis, shock o fracaso renal agudo, causas de endocrinas, tales como el hipopituitarismo, también hipoadrenalismo, puede ser causa de hipoglicemia o un ayuno muy prolongado. En los pacientes que sufren diabetes, no debe de haber ayuno prolongado. Ellos realizan esta patología, ¿no? Si están en un ayuno prolongado, tenlo por hecho, el paciente va a hacer una hipoglicemia. Es por eso que yo les decía de una paciente diabética cuando el bebé nace, ¿no? Enseguida es como hacer ayuno prolongado. Enseguida tenemos que administrarle la leche, ¿no? Enseguida, cuanto antes. ¿Para qué? Para que esa glucosa no caiga, ¿no? Bien difícil que ese bebé tenga buena glucosa. Ya le tomas, ni bien terminaste, le tomas la glucosa, ya está abajo. Y enseguida tienes que alimentarle. Y si no le das leche, tenlo por seguro que convulsiones el bebé. Tienes que actuar tan rápido. Dentro de la sintomatología tenemos el nerviosismo, tenemos pues el sudor, los temblores, ¿no? Sensación vibrante en las manos, en todo el cuerpo, polifagia, eso que tienen pero excesivo, ¿no? Apetito, confusión, dolor de cabeza, una cefalea intensa y una pérdida de memoria, desorientación. Hay mucha diaforesis, pero fría. Va a tener visión borrosa, cansancio, taquicardia, dilatación pupilar. Hay una palidez. En cuanto a los signos neurológicos, tales como hemiparesia, reflejos cutáneos, plantar, extensores, afasia, transitoria, por último convulsión, ¿no? Va a haber desorden hasta muchas veces desencadenarse en coma. Tratamiento. Tomar o comer de 10 a 15 gramos de carbohidrato de acción rápida, que es la glucosa o algo azucarado, ¿no? Esperar 15 minutos. ¿Pero qué hacemos? Bueno, esto es con las personas que pueden ingerir, pero ¿qué hacemos en un paciente como estamos viendo en estado crítico? ¿Qué tenemos que hacer? Tenemos también azúcar, ¿verdad? Que es la glucosa. Tenemos la glucosa hablando de glucosa, ¿no? Vamos a describir, tenemos la glucosa del 5%, tenemos la glucosa que podemos, así a la mano, según laboratorio, al 10, al 25, al 33.3%, yo creo, ¿no? Hasta ahí. Pero nosotros podemos hacer las conversiones. Cuando entremos en administración de medicamento, vamos a
hacer un taller de conversiones, ¿no? Cómo podemos adquirir nuestras glucosas. Entonces, en este caso, mayormente se utiliza la glucosa al 33.3%, según indicación médica, ¿no? No se va, es una ampolla de, me parece de 20 centímetros, ¿no? Pero no se administra todo. Se administra solamente una pequeña cantidad. Imagínate, al 33%. Uno, que no se puede administrar por vía periférica porque de altas concentraciones hay personas que no toleran mucho la glucosa, ¿no? Ni hasta 10% toleran. 12, 13, 14 ya no toleran. Pueden sufrir una quemadura. Entonces hay que tener también bastante cuidado con administrar estos medicamentos, ¿no? Entonces, como dice, esperar 10 minutos, de pronto es más rápido y ya se va a ver, ¿no? La acción rápida que tiene. Si la persona está inconsciente, dice inyectar el glucagón, lo que les decía, ¿no? Y vas a ver cómo va a mejorar. Esto dice tarda de 8 a 18 minutos en revertirse, ¿no? Pero ya ahí vamos a ir observando. Imagínate cómo saber en qué estado se sienta el bebé, ¿no? El recién nacido. Pero ahí está monitorizado y vamos a ver la mejoría. Hasta también su reactividad, ¿no? De pronto se plancha, así como si entrara en paro. Pero con esto vamos a ver. Igual es en el adulto también, ¿no? Vamos a ver enseguida su mejoría. También la administración de intravenoso, intramuscular o subcutánea, pero la acción más rápida es la intravenosa, ¿no? Así no tenga una vía, enseguida administrar para que sea una acción rápida, así como de auxilio, ¿no? Para que sea efectivo. Acá, como nos dice, administrar de 25 a 50 mililitros de glucosa al 50% debería ser administrado rápidamente, pero esta es una vía central, ¿no? Esto se realiza en una unidad de UCI, como les decía siempre, con sus guías de procedimiento, ¿no? De intervención o de atención, como se llame, y ahí tiene que estar indicado. Seguida de una perfusión de glucosa al 10%, tanto tiempo como fuera necesario hasta que apareciera, ¿no? La hiperglicemia leve o persistente, ¿no? Hasta que llegue hasta los valores normales. Eso es lo que tenemos que ver, ¿no? Pero tan pronto como se administra, se recupera. Sí es por eso, pero vaya a ser que se esté complicando con otras patologías, como hemos visto, que afecta a otros órganos, ¿no? En algunos pacientes es necesario suplementar la perfusión de glucosa al 10% con bolos intermitentes. El bolo, ya ustedes saben, es cierta cantidad cada cierto tiempo, ¿no? Y por último, administrar la dextrosa al 33.3%. Yo creo que ya vamos terminando. Con esto, también de esta pequeña investigación también extraje, ¿no? Que es características de funciones confirmados por COVID, que nos ha tocado vivir en este tiempo tan difícil. Aquí vemos, ¿no? Las principales comorbilidades y los que fallecieron, ¿no? ¿Por cuáles, no? Por la hipertensión arterial, por diabetes mellitus. Primera causa de fallecidos de COVID es por hipertensión. Segundo, ¿no? Como segundo lugar que vamos es con diabetes mellitus.
Es decir, todas las personas que sufren de diabetes mellitus si le daba esta enfermedad. Yo creo que son pocos los que están con vida. Según también el grado, ¿no? Que tenían. Imagínate que lo coja esta enfermedad a los pacientes que tienen diabetes mellitus tipo 1, que ya son insulino dependientes. ¿Cómo terminan, verdad? Todos fallecen. Como tercero es la obesidad. La obesidad, como ven, está bien ligado a diabetes mellitus. Como cuarto es la enfermedad pulmonar, ¿no? A todas las personas que tienen, ayer que hemos tratado todas las patologías, no todos, pero lo más resaltante común, enfermedades pulmonares, después las cardiopatías, enfermedades renales crónicas, enfermedades neurológicas y por último cáncer. Mira, de pronto puede ser más rápido y estaría en primer lugar quizás si lo viéramos y no supiéramos de estas tablas estadísticas como que el cáncer, ¿no? Que está bajo, está inmune. Nosotros pensamos así, ¿no? Pero mira, el cáncer más bien hay poca probabilidad de que puedan fallecer por COVID los que padecen de cáncer. Claro que hay fallecidos, pero hay poco, ¿no? Entonces hay que tener bastante cuidado. Y siempre la diabetes mellitus también cursa con una hipertensión. Ya, acá les tenía una tarita para ustedes. Ustedes saben, ya tienen dominio del manejo de los diagnósticos de enfermería, ¿no? Según Nanda, me van a elaborar. Solamente quiero 3 diagnósticos de enfermería. Individual, ¿sí? Individual, y yo les voy a dar mi correo para que ustedes envíen al correo o lo pueden subir al Cubicol, ¿no? Esto para la próxima semana, pero no solo van a elaborar los 3 diagnósticos de enfermería, sino tienen que hacer el NOC, ¿no? El NOC y tienen que hacer el NIC. Dentro del NIC vamos a quedar en 3 NIC dentro del NIC. El primer NIC y sus actividades. Segundo NIC, las actividades. Tercer NIC y las actividades. ¿Sí? Eso va a tarea para ustedes. Cada uno de ustedes, yo sé que me van a sacar buenos diagnósticos. Ya ustedes tienen el manejo. Eso va tarea para la próxima semana. Yo creo que ahí hemos finalizado. Sí, ahí hemos finalizado. Bueno, yo creo que estamos todos, ¿no? Miss, una consulta. Sí. Por decir, vamos a hacer este cuadrito del diagnóstico de enfermería, su no esperado, su NIC. ¿Fundamento va a tener o no? No. No quiero fundamento. Eso cuando vamos a hacer un proceso. Solamente es diagnóstico. Recuerden que yo más o menos les ilustré en la clase de ayer, ¿verdad? Al final, pero no hice las actividades. Entonces, solamente mencioné el no y el NIC. Sin ¿sí? actividad. Ya, sin actividad. Ahora ustedes van a elaborar las actividades. 3 NIC y cada NIC tiene sus actividades. Aprovechando estos minutos que nos quedan, me imagino que ya tienen todos ustedes el famoso Nanda NIC no, ¿verdad?
no solo es el NANDA, también tienen que tener el NIC y el NOC, ¿sí? ¿Tienen todos actualizado? Sí, licenciada. Muy bien. Tiene que ser Licenciada. actualizado. ¿Por qué? Para trabajar todos con el mismo idioma. ¿Por qué? Porque si uno de ustedes tiene el NANDA del año 15-17, hay ciertos diagnósticos que todavía los mantiene y que en el último NANDA los han retirado. Si usted quiere trabajar con ese NANDA, no va a ser posible. ¿Por qué? Porque hay algunos factor relacionado que ya los ha retirado y ha incluido otro factor relacionado. Entonces, para que no haya esos inconvenientes, porque cuando nosotros vamos a trabajar, ¿no? El proceso de enfermería lo vamos a trabajar en conjunto. ¿Ya? Entonces, desde ahora invoco que todos tienen que tener su libro Nanda Nik No. ¿Ya? Los 3 actualizados. ¿Ya? Y eso ya les queda. ¿Sí? Licenciada, buenas noches. Buenas noches. Licenciada, una consulta. ¿Las clases los va a subir a Cubicol? Sí, la ingeniera me ayuda a subir. Yo le envío el correo. ¿No está en Cubicol? Todavía. No, ninguna clase está, licenciada. Ninguna de las que hemos Voy a hemos habitado. conversar. Yo ya envié, faltaría solo esta clase. También los videos están en Cubicol, ¿no? Que ya se subió de las 2 clases hechas. Aparte, yo les envié ayer al WhatsApp. Solo falta esta clase. Termino y les envío ya para que lo tengan, ¿no? Por todos los medios va. Así es que no se preocupen de la clase, ¿ya? Dentro de un rato o en este intermedio les voy a enviar a su WhatsApp y lo van a tener. Maestra, disculpe, una consulta. Sobre los diagnósticos que estás refiriendo ahora, ¿tenemos que tener un caso o cómo los sacamos los diagnósticos? Los diagnósticos los saca de las patologías que he descrito. Ah, ok, de la clase que hemos hecho. Claro, así como ayer. Ya. Ayer expuse todas las patologías que son de la parte respiratoria, ¿no? Sí, sí. Y se dio 3 diagnósticos de enfermería, ¿verdad? Y ahora Ya. estamos haciendo, ¿no? Otra patología. Por ejemplo, como un ejemplo, ¿no? Hemos hablado de la deshidratación. ¿De qué más? Hemos De la hablado diabetes. Mellitus. Claro. ¿Qué más? del EPOC, hemos hablado de la neumonía. Eso fue ayer. Es de ayer. De hoy día, de la clase de hoy día. La cetoacidosis. Ajá. Ya, todo eso, Osmomolar. ya, todo eso, solamente quiero 3 diagnósticos, ¿ya? 3 diagnósticos, sus intervenciones, su NIC y sus intervenciones. Ya, ya, magíster, gracias. Algo sencillo, ¿no, Miss? Es decir, lo básico, ¿no? El diagnóstico. Claro. ¿Qué contiene el diagnóstico? Tiene que ir como les han enseñado en el ciclo pasado. El problema, la etiología, el síntoma. Claro, ¿no? Después el no esperado, el NIC. Ajá. Y ¿vamos a hacer no alcanzado o no? No, porque no es un caso. Ya. No es un caso. Entonces, no y NIC. Licenciada, hablamos sobre todo de la clase anterior, como ahí hay ya diagnóstico, como usted ha hecho, así quiere, ¿no? Sobre la patología. Lo hacen en Word y lo pueden subir. Es un pequeño trabajo, ¿no? Como para ir practicando. No vamos a trabajar con nada de riesgo.
Ya ningún diagnóstico de riesgo. ¿Sí? No vamos a trabajar ningún diagnóstico de riesgo. No hay diagnóstico. Para un interno, no hay diagnóstico de riesgo. ¿Sí? Claro. Todo tenemos que buscar las evidencias. Evidenciado por, manifestado por, ¿no? Ahí, eso tenemos que buscar. Para nivel de internado no hay diagnósticos de riesgo. Ya después, no sé si mañana vamos a hacer eso lo tratamos en interno, ¿no? Nuestra reunión, y ahí nos ponemos de acuerdo y hablamos bien clarito todo, ¿sí? Cómo vamos a trabajar, porque a veces por este medio las clases son las clases, tenemos que respetar. ¿Ya? En la siguiente voy a tomar asistencia. Magíster, buenas noches. Buenas noches. Una consulta. Sí. Magíster, la tarea que dejó para los medicamentos que dejó del COVID, no ha mandado todavía el cuadro. Ya envié. ¿Por Ya qué no? envié el cuadro. ¿Que no les ha llegado? Sí, sí está en el WhatsApp. En el WhatsApp grupal está el cuadro. Ajá. Claro. Sí. Conforme ese cuadro lo hacemos. Sí. Claro. Conforme ese cuadro. ¿Ya? Eso yo les dije. Va a haber un momento en que les voy a pedir. Va a haber un momento, ahorita no. Eso ustedes tienen que estar repasando como el Padre Nuestro. ¿Sí? Todo al pie de la letra. Ya cuando llegue el momento, ya yo les voy a pedir. Tranquilas, vayan avanzando. Ese trabajo después les pido, en un momento. Ya también mañana hablamos en qué momento. ¿Sí? Eso no entra a estas clases. Eso entra a otros particulares. Si no, no nos alcanza. Tenemos bastante. Ahora, después de, en el segundo tiempo, les voy a pasar lo que ayer no les pasé. Y más un pequeño taller de hoy día. ¿Ya? Justo vamos a ver balance hídrico, les dije. Vamos a trabajar. Para que les, así una chiquita bien práctica para que les pueda quedar bien claro. ¿Ya? Entonces nos vamos a reposar un momentito, vayan a tomar algo caliente, ¿no? Y enseguida, ¿hay algo más que decir? ¿Nada? Una hora de break, ¿no, licenciada? No digas eso, porque el internet va muy bien. Después me van a decir que es mi internet. Tengan cuidado. Ya, nos vemos, ¿sí? Hasta luego, Liz. Ya, 8:30 en punto para correr. Ok.